Continuamos con otra sesión. Vamos a hablar del concepto de embers y interceptores. Vamos a explicar un poco en qué consiste. Y es un poco esta misma línea de trabajo en la cual lo que estamos haciendo es ejecutar fragmentos de código cuando se ejecuta algún evento o alguna operación dentro de Hibernate. Por ejemplo, una operación de guardado pues hace que se ejecute un código. Sería como los ciclos de vida del propio JUnit, que podemos hacer que se ejecute un código antes de que se ejecuten los tests y también un código después de que se ejecuten los tests. Pues sería un poco esa misma dinámica, ¿no? Lo que hemos visto aquí con los eventos. Entonces la idea sería ahora comentar un concepto que sería, por ejemplo, si queremos hacer que esta operación, o sea, esta clase generase, por así decirlo, vamos a plantear auditoría. Auditoría normalmente es un concepto que empleamos en llevar como un seguimiento de qué es lo que se ha modificado, cuándo y que los datos no se borren, sino que quede todo registrado, ¿no? Si tú le das a borrar un empleado o modificas un empleado, pues que quede registrada cada una de las modificaciones. Es decir, sería como algo más sofisticado a lo que hemos planteado aquí, ¿no? Aquí básicamente lo que hemos planteado es que cada vez que alguien modifique algo, ¿vale? Este método, a ver si lo encuentro, este método lo que haría sería modificar la fecha de modificación, ¿no? O sea, actualizar la fecha de modificación. Entonces, claro, si se actualiza 5 veces, solo tenemos la última. O sea, no tenemos las que hay entre medias. ¿Cuántas veces se ha modificado entre medias? No lo sabemos. Tampoco sabemos qué es lo que se ha modificado. Solo sabemos la fecha en la que ese registro ha sido modificado, pero no sabemos qué es lo que se ha modificado exactamente. Entonces, eso podemos lograr descubrirlo o almacenarlo para poder luego revisarlo con una anotación que sería @audit. El problema es que esa anotación no viene incluida por defecto y hay que incluirla a partir de una dependencia, ¿vale? O sea, esa anotación viene de Hibernate Embers y vamos a tener que agregarla. O sea, no está por defecto en Hibernate Core, porque normalmente pues, es como una funcionalidad extra, ¿no? Entonces no es algo esencial, sino que es algo que tú añades si quieres. Entonces, aquí, ¿cómo la implementaríamos? Bueno, pues nos da la opción, o nos debería sacar la opción de Add Maven Dependency. Entonces, si pinchamos aquí, esto va a buscar en qué jar está el Hibernate Embers. Entonces aquí ya nos está encontrando que viene Hibernate Embers 561 Final. Si por lo que sea aquí esto no lo encontrase, podéis buscar aquí en Search for Artifact y poner Hibernate-Embers y darle al Enter. ¿Vale? Esto puede ser que tarde un poco porque tendrá que filtrar en Internet, por lo tanto se hace una conexión a un servidor y tendrá que recuperar la información y mostrarla, por lo que esto puede tardar. Y habrá que buscar la opción que ponga Hibernate Embers, desplegar y seleccionar la última versión disponible. Y nosotros estamos trabajando con la 5, con la versión de Hibernate, vamos, la 5.6.1. Pero si por lo que sea sale la 6 ya, que bueno, ya está, lo que pasa es que todavía no está como definitivo, ¿no? Pero si sale, pues lo lógico es que si tú pones Hibernate 6, pongas Hibernate Embers 6. O sea, no pongas Hibernate 6 Hibernate Embers 5. O sea, lo idóneo es que vayamos a la par con todas las dependencias que utilicemos de Hibernate, pues que utilicemos siempre la misma línea de desarrollo, que no cambiemos, por ejemplo, en una pongamos la 5, en otra la 6, en otra la 4, o sea, eso no tendría sentido, ¿no? Entonces seleccionamos esto y ya nos agregaría en el POM automáticamente la dependencia. Es decir, que aquí en el POM nos debería aparecer esta dependencia. ¿Vale? Hibernate Embers, que coincide con la misma versión de Hibernate Core que tenemos. ¿Vale? Esto lo habría agregado ahí a continuación. Vale, pues ya tenemos esa dependencia, por lo que ya podemos importar esta anotación. ¿Vale? Ahora ya nos deja, ahora ya sí que nos deja importarla. ¿Y qué podemos hacer con esto? Bueno, podemos probar a ejecutarlo y ver qué es lo que pasa. Lo que pasa que normalmente pues aquí habría un campo fecha, que es el que añadiríamos. ¿Vale? Agregaremos ahí un campo fecha para que pues digamos que esa actualización se hiciera automática. Entonces, bueno, lo que pasa es que nosotros ya tenemos uno, ¿vale? Ya tenemos por aquí un local date time, pero vamos a agregar otro por aquí. ¿Vale? Digamos que estos son como datos que estamos controlando nosotros, pero yo creo que agregar otro aquí que sea private local date time,
que le voy a poner created on. Y entonces este le voy a poner también una arroba column igual a created on. Pero a mayores le vamos a poner un creation timestamp. A ver, creation timestamp. Ahora que nos dice. Entonces te dice marks a property as the creation timestamp. Vale. Esto digamos que sería pues para... Te dice los tipos soportados de fechas que tendrías. ¿Vale? Entonces la idea sería que ese audit pues utilizara este campo que estamos creando. Hay que ver que no interfiera con estos que ya tenemos, pero la idea sería que utilizase este campo para registrar ahí la fecha en la cual se creó esa entidad, ¿no? O sea, eso crearía más cosas, pero la idea es que, bueno, se registraría ahí el cuándo se creó. Y como siempre, pues habrá que agregarle un método getter y setter aquí a continuación. ¿Vale? Agregaremos aquí un getter y setter. Vale, se nos ha creado ya. Y entonces, ¿qué es lo que podríamos valorar hacer ahora? Bueno, pues lo que podríamos plantear hacer sería decir, vale, ya tenemos ese campo, que lo tenemos aquí, hemos dicho, a ver dónde, aquí. Created on. Este a priori nosotros no vamos a tocar nada, ¿vale? Simplemente lo que vamos a hacer ahora es crear un nuevo test, que lo voy a llamar new Java, lo voy a llamar employee inverse test, que no es lo mismo que events, ¿no? Esto sería diferente. Y entonces aquí voy a agregar otro test en el que vamos a crear un employee. ¿Vale? Me lo voy a copiar tal cual lo teníamos de este. O sea, me copio esto de aquí. Aunque bueno, el car down no lo necesito ahora mismo. El car no lo estaría necesitando. ¿Vale? Pero bueno, vamos a añadirlo. Y entonces se lo ponemos a este, ¿no? Es con el que estábamos trabajando, hemos dicho. Y quería sacar también de crear un empleado y ver qué es lo que pasa, ¿no? O sea, ¿qué hay de diferente ahora en lo que estamos haciendo? Por aquí, créate employee, por ejemplo. Y esto se debería registrar en base de datos. Pero esta vez debería pasar algo diferente, porque hemos agregado una anotación @audit. A priori, como tiene asociaciones, va a fallar porque tenemos que hacer que esas asociaciones también sean auditadas. O sea, tengan la anotación @audit. Entonces, como no se la he puesto, pues debería dar un fallo. Vamos a verificarlo y ya revisamos, ¿no? Entonces dice an audit relation from employee to a not audit entity. Claro, el problema está en que al poner el audit a nivel de clase, estamos diciendo que todas sus propiedades sean auditadas, incluidas las relaciones. Entonces, claro, esas relaciones apuntan a entidades las cuales no son auditadas, entonces da un fallo. La solución sería agregar esto o hacer que las entidades fueran auditadas. Entonces, voy a empezar poniendo este y luego ya intentamos poner el audit a las asociaciones. Entonces voy a venir aquí a Employee y le voy a añadir esto que me ha indicado de Target Audit Mode Not Audit. ¿Vale? Que bueno, esto se va a poner aquí. Así. Entonces la idea está en que con esto, ¿vale? Lo que vamos a hacer, bueno, a ver si desde aquí nos sale algo de... Bueno, aquí no pone Javadoc y aquí nada, no pone nada de Javadoc. Esto viene de ORG Hibernate Members. ¿Vale? Básicamente la idea está en que, bueno, pues que no tenga en cuenta eso, ¿no? Y vamos a volver a comprobar ejecutando. Y luego la idea sería que esas entidades que están asociadas las convirtamos en auditadas también para ver cómo se comporta todo a nivel de base de datos, ¿no? Vale, aquí hemos guardado en base de datos. Lo que pasa que ahora vemos que se han aparecido nuevas cosas. Insert into rep info, insert into of employees out. Vale, vemos que se han hecho inserciones que a priori son de tablas que no conocemos. Entonces vamos a mirar en la base de datos a ver qué hay. Refrescamos toda la base de datos y vemos que ahora aparecen
nuevas tablas. Entonces vemos que aparece un OB Employees AUD, de auditado, por así decirlo. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, pues aquí te saca un create on con la tabla, con lo que es la fecha rellena. ¿Vale? Ahí te lo habría rellenado. O sea, nosotros ese no lo hemos rellenado, se rellenaría automáticamente gracias al audit. Y bueno, pues aquí sería guardando los tipos de operaciones, ¿no? El 0 equivale a una inserción, el 1 a una actualización y el 2 a un borrado. Y entonces, cada vez que aquí se haga una operación contra esta entidad, pues se va a llevar a cabo un registro aquí, la tabla AUD. Es decir, tú sigues manteniendo tu tabla normal, ¿vale? Esta es tu tabla normal, en la que tú tienes tus datos normales, todo perfecto, ¿vale? Pero a mayores tienes una tabla extra, que es prácticamente igual, solo que con más columnas, para indicar qué es lo que se ha hecho, cuándo se ha hecho y sobre qué entidad se ha hecho. Esta tabla tiene una clave primaria compuesta, ¿vale? Que podemos ver aquí. A ver si lo indica PK. Vemos que hay dos campos que ponen PK, que es el ID y el REV, que es como la revisión, por así decirlo. El número de revisión, que es pues como cuando mantenemos un histórico de cambios, ¿no? Revisión número 37 sobre un mismo documento. Bueno, pues esta es la revisión 1 sobre una entidad. Entonces, supongamos que actualizamos algo sobre la entidad, ¿no? Supongamos que aquí, en el test que estamos haciendo, pues yo la creo y luego le modifico un dato. Vamos a poner aquí employee.setAge y le cambio la edad a, vamos a poner 30. Y le doy a guardar. Le hago employee.update employee. Y luego vuelvo a cambiar la edad, supongamos que la pongo a 58. ¿Vale? Y se vuelve a guardar. Todo eso, todas esas operaciones van a ir quedando registradas. De manera normal, si no tuviéramos esto de auditoría, o sea, esto de inverse que estamos comentando, no sabemos cuántas veces se ha cambiado el campo age, porque no estamos almacenando ese seguimiento, no estamos auditando eso y por lo tanto, si una persona ha cambiado la edad, no lo sabemos. Sabemos que se ha cambiado, que se ha actualizado a lo mejor en tal fecha, pero no sabríamos qué datos fueron los que se cambiaron porque digamos que estás sobreescribiendo los datos que tenías antes. Por lo tanto, tú solo tienes la versión más reciente. O sea, no mantienes un histórico de cambios, que es lo que hacen muchas aplicaciones hoy en día, ¿no? En la que mantenemos un histórico de cambios. Por ejemplo, en Microsoft Word, tú me llegas escribiendo, Word Docs, se va manteniendo un histórico de los cambios que haces, ¿no? O el propio WordPress. O sea, cualquier tecnología hoy en día, pues, suele ser importante, ¿no? Mantener un histórico de cambios. A nosotros, claro, ¿cuál es el problema de eso? El problema es que genera mucha información. Entonces ocupa mucho espacio y a lo mejor pues no nos interesa, ¿no? Si realmente no lo necesitamos, no tiene sentido. Si sí que necesitamos eso, porque a lo mejor nuestra aplicación pues, oye, es una aplicación bancaria, tenemos que tener absolutamente cada movimiento y actualización registrados para poder hacer auditoría y ver si hay algún comportamiento fraudulento o alguna cosa que pueda llamar la atención, pues se puede registrar, ¿vale? Aún así, normalmente, pues todo esto de auditoría, si se hace aquí, tiene la contra de que la base de datos puede ocupar mucho espacio, ¿no? Si se están sufriendo actualizaciones constantes, pues la base de datos podría llegar a ocupar mucho espacio y entonces, pues muchas veces se opta por mover lo que es la auditoría a sistemas externos como Elastic Stack, o sea, lo que sería el conjunto de Elasticsearch con Kibana, y bueno, pues todas las herramientas de la empresa Elastic, ¿no? Que se van a encargar de tener un sistema separado donde se guarde todo tipo de información en masa que luego tú puedas visualizar con un dashboard como es Kibana, ¿no? Que te muestra un dashboard sobre, pues con visualizaciones que tú vayas indicando, o sea, creando un dashboard, ¿no? Entonces vamos a ejecutar esto y ver qué es lo que pasa, a ver si se registran esas actualizaciones y mantenemos esa auditoría de qué es lo que está ocurriendo. Vale, aquí vemos que se ejecuta y vemos que se hacen como varias inserciones en la tabla de OB a OD. Cada vez que se hace una operación se está registrando algo aquí en el AUD este, ¿no? De auditoría. Vamos a verificar en base de datos a ver qué es lo que hay. Refrescamos
Y vemos como ahora hay 3 registros aquí. Entonces tendríamos que el 0 era la creación, que es cuando se creó este empleado. El empleado con el ID 4, esta sería la primera revisión, que quiere decir que este es el primer registro de auditoría que se hace para este objeto en concreto. El 0 indica que esto es una creación y aquí tenemos la información que tenía, ¿no? Vamos a fijarnos en la edad. Ahora, ¿dónde está la edad? Aquí la vemos, 32. Y luego vemos que hay, para el mismo empleado hay un segundo registro de tipo 1, que quiere decir que esto es actualización, 0 es creación, 1 es actualización y 2 es borrado. No lo hemos borrado, por lo tanto no sale ningún 2 por aquí. Y aquí vemos cómo la edad pasó de 32 a 30. Todo lo demás parece que se mantiene igual. ¿Vale? Todo lo demás parece que se mantiene. Hombre, el edit date habría que ver si cambia. ¿Vale? Si se ha modificado algo en ese edit date. Mira, aquí cambian los milisegundos, porque como esto lo estamos ejecutando en un test y va del tirón, pues sí que se está viendo cierto cambio de la propiedad edit date de aquí a aquí y de aquí a aquí. Lo que pasa es que es a nivel de milisegundos, que como se ejecuta secuencialmente en el código en el mismo test va del tirón. Y luego vemos un tercer registro de tipo 1 también, que es actualización, en el que la edad pasa de 30 a 59. Entonces, claro, todo esto, si no hiciéramos esta funcionalidad de auditoría, pues no tendríamos estos datos, ¿vale? No sabríamos si esto ha ocurrido, etcétera. ¿Vale? Luego aquí hay más tablas, ¿vale? Que sí que podrían almacenar otros datos. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, el postal codes también, tiene por aquí revisión, tipo de revisión, el ID del employee y los postal codes. O sea, se generan como una serie de tablas nuevas, ¿no? De auditoría, ya por haber añadido ahí eso. Y este red info, que bueno, lleva como una especie de cuenta, ¿no? De los cambios. O sea, como una especie de... Sí, bueno, red timestamp. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Bueno, podríamos intentar a las demás entidades agregarles también ese audit y ver qué es lo que pasa. Y tratar de hacer varias modificaciones, ¿no? O sea, crear ahí un par de coches, asignarlos al empleado, guardarlos, luego borrar al empleado y pues ver un poco, o sea, hacer como una especie de ciclo completo en el cual creamos, actualizamos y borramos y vemos qué es lo que sucede en base de datos, ¿no? O sea, cómo queda registrada esa auditoría. Entonces vamos a intentar hacerlo. Vamos a agregar esa anotación a estos demás elementos. Voy a quitar esto de aquí. Bueno, voy a dejarlo comentado para que conste de que lo hemos utilizado. Y voy a dejar solo el audit a secas. Y le voy a añadir ese audit a todas las demás entidades. Se la voy a agregar a Direction. Se la voy a agregar a Company. Se la voy a agregar también a Car. ¿Y qué más tenemos? Employee Category nada porque es una enumeración. Y esta otra que es la de proyectos. Lo voy a añadir por ahí. Vale, y entonces voy a volver a intentar, bueno, aquí en nuestro test pues podríamos intentar hacer lo que dijimos de crear coches, asignarlos y ver qué pasa, incluso crear más entidades como proyectos, dirección, todo eso. Pero bueno, vamos a intentar hacer primero la de coche porque la tenemos ya reciente del test anterior, lo que lo acabamos de hacer en otro lado. Entonces vamos a intentar copiar esto y así pues lo añadimos, ¿no? Entonces aquí en el inverse test, pues antes de crear el employee, o bueno, incluso ahí podemos crear el empleado, cambiarle la edad, actualizarlo y ahora en vez de cambiar la edad, añadirle unos coches, ¿vale? Crear unos coches, añadirlos y actualizar el empleado. Y ahora decir, oye, pues mira, voy a borrar el empleado, por ejemplo, ¿vale? O le voy a modificar los coches. Es decir, ahora vengo aquí y digo, oye, mira, getCars.getCar, o voy a hacer un setCars y lo voy a poner vacío. O sea, o voy a hacer algo así como getCarsClear. Voy a vaciar la lista de coches y ahora voy a dejar solo el coche 3. Y voy a volver a darle a ¿vale? Por hacer, o sea, la idea es hacer varias operaciones con el objetivo de ver si en base a datos quedan registrados esos movimientos. Entonces, las operaciones pueden ser las que nos den la gana. Simplemente por verificar a ver si realmente se están guardando en la base de datos, ¿no?
Vale, ahí está haciendo cosas. Bueno, aquí parece que se han hecho inserciones en el OPCars AUD. Entonces vamos a verificar aquí en base a datos qué es lo que tenemos. Refrescamos por aquí y se nos han creado como más tablas, ¿no? Terminamos el OPCars y tenemos OPCars por un lado. ¿Vale? Bueno, lo que pasa es que no le hemos agregado el campo ese del timestamp. Habría que plantear agregarlo. ¿Vale? Porque si no, no tenemos ese time. Entonces aquí se han creado esos 3 coches. ¿Vale? Y luego aquí, por ejemplo, en OPCars, o sea, Employee Cars, esta es la asociación del empleado con el coche. Entonces tenemos el empleado 4 tiene el coche 3. Pero aquí en la auditoría figura como el empleado 4 tuvo el coche 1, 2 y 3. ¿Vale? Y se les borró el coche 1 y 2. Fijémonos que este reptile indicaba. Bueno, vamos a anotarlo en algún sitio, ¿vale? Lo voy a dejar aquí. Pues no sé si ponerlo aquí arriba. Sí. El parámetro reptile, ¿vale? Que es este que vemos aquí, tiene el valor 0 cuando es una creación, o sea, un insert. El valor 1 cuando es un update y el valor 2 cuando es un delete. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo esto? Lo que está diciendo es que estos 3 valores fueron una inserción. Es decir, el empleado 4, ¿vale? O sea, el empleado 4 se le insertaron 3 coches, que es lo que vemos ahí. Y luego se le borraron 2, este y este. ¿Por qué se le han borrado el 1 y el 2? Pues porque yo aquí en el código vacié la lista, dejé solo el 3 y actualicé, por lo tanto solo tiene el 3, es decir, que se le han quitado los otros 2. ¿Vale? Eso queda registrado en la base de datos, ese movimiento, ese paso de este empleado tenía 3 coches y ahora tiene 1, esa pérdida de esos 2 coches ha quedado registrada en la base de datos, cosa que si no tuviéramos la auditoría, pues tendríamos que de alguna manera implementar nosotros el código necesario para guardar eso en algún sitio, lo cual nos llevaría bastante trabajo. Entonces, si queremos que esto ya quede bien, pues lo idóneo sería agregar también en las demás entidades, pues hombre, sería interesante agregar un created on, como hemos hecho aquí, pues agregársela a todas, ¿no? O sea, venir aquí y decir, bueno, pues lo vamos a agregar a este, con su correspondiente getter y setter, ¿vale? Que lo ponemos ahora en todos, project, category y project. Entonces venimos por aquí y agregamos en todos un getter y setter. Generate, getter and setter, ahí va. Company, en company lo mismo. Getter and setter. Aunque bueno, ahora no estamos usando company ni nada más, ¿no? Pero por tenerlo ya hecho, ya, quiero decir, ya de estar con ello, se lo agregamos a todos. El Ebro ya estaba y el project que se lo voy a poner ahora. Generate, getter and setter. Vale, pues ya hemos agregado todo eso, de manera que ahora cuando se crease el coche, es decir, si volvemos a ejecutar este test, pues nos debería aparecer un campo nuevo que sería la fecha, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es el principal inconveniente de esto? Bueno, a ver, está muy bien porque te permite registrar cosas, todo lo que ocurra, pero el problema está en que, pues claro, la base de datos mira qué cantidad de tablas se te genera, ¿no? Te crea un montón de tablas, lo cual puede ser mucho ruido. Puede crear mucho ruido de que termines con cientos y cientos de tablas por el tema de auditoría y que la base de datos obviamente, pues cuanta más información guarda, más va a pesar, más difícil van a ser los backups o más tiempo va a tomar hacer un backup y restaurarlo en un servidor y eso pues obviamente puede lastrar, ¿no? O sea, puede hacer que afecte el rendimiento y aparte luego consultar toda esa auditoría, pues estás haciéndolo contra la base de datos de producción. Por lo tanto, las consultas de auditoría que hagas consumen recursos de la base de datos que se supone que está teniendo peticiones del entorno real. Por lo tanto, ya estás atacando la base de datos desde 2 puntos y haciendo pues, que a lo mejor su rendimiento disminuya. Entonces, lo idóneo sería plantear sacar esto a un sistema externo, ¿no? A otra base de datos, para lo cual, pues como digo, se podría utilizar un sistema como Elasticsearch, como Kibana, Logstash o Filebit o otras herramientas que permitan hacer esa ingesta, ese movimiento de datos hacia otro sistema externo.
Pero como si se trata de algo sencillito, que queremos tener una auditoría mínima sin complicarnos, porque claro, la opción de crear un sistema externo pues tendría un coste asociado también muy elevado porque hay que montar todo un sistema nuevo, con una base de datos no SQL, que se tiene que indexar, que se tiene que hacer un montón de cosas y además ese sistema consume bastante RAM, pues claro, hay que valorar, ¿no? En cada proyecto hasta qué punto interesa una cosa y hasta qué punto interesa la otra. Vale, pues entonces lo que quería ver ahora era si ha ejecutado esto, en lo cual he añadido una fecha a los coches. Entonces quería mirar aquí que esa fecha se esté rellenando. ¿Vale? Aquí se está rellenando correctamente. Entonces ahí se han creado esos 3 coches. Y bueno, pues vemos que coches mantiene aquí su tabla original con su campo create. Y employees cars, bueno, tenemos la de employee AUD. ¿Vale? Que vemos aquí que hay un empleado. Aquí esta revisión pues va a ir creciendo en número, pero vemos que aquí te pone 6, porque lo más probable es que haya habido un salto, ¿no? ¿Qué pasa? Que, bueno, aquí se ha insertado 4 veces el empleado, ¿no? Que me imagino que sea porque... O sea, bueno, no es que se haya insertado 4 veces el empleado, ¿no? Sino que esta es una inserción y esta es una actualización. O sea, que es correcto, quiero decir, que está bien. Me pasa que aquí la revisión vemos que hay como un salto, ¿no? Del 1 al 2 al 6. Pues es porque entre medias habrá otras revisiones que son las que se ha llevado el coche, ¿no? Que son estas, la 3, 4 y 5 están aquí. O sea, digamos que ese número de revisión empieza siendo 1, pero es compartido para todas las revisiones de todas las auditorías. ¿Vale? Entonces, pues por aquí tendríamos estos timestamps de cuándo se crearon esas revisiones. Entonces, se podría plantear hacer una auditoría para una sola entidad, que es lo que hicimos antes, que es crear una auditoría solo a lo mejor para la entidad employee, poniendo esto que dijimos de que las demás... claro, sí, o sea, tenemos varias opciones, ¿no? A la hora de utilizar esto. Una opción es decir, bueno, pues tenemos la opción Full Equip, que es cuando aplicamos audit a todo, ¿vale? Lo cual pues tiene la contra de que te va a generar muchas tablas y a lo mejor es mucho ruido. Luego está la opción en la cual hacemos una auditoría, pero solo sobre esta entidad y sin tener en cuenta las asociaciones, que es lo que hicimos antes, ¿vale? Y luego estaría la otra opción, que sería plantear, decir, bueno, pues vamos a poner la auditoría solo al campo, vamos a plantear salario. Vamos a ver si nos deja poner aquí el audit. Es decir, mira, quiero aplicar la auditoría solo al campo salario. Entonces vamos a probarlo, a ver si realmente funciona. Lo que pasa que para verificarlo, pues hombre, la idea es que en el test cambiemos el salario. Entonces que vengamos por aquí al inverse test y digamos, pues mira, de la que creamos el empleado, ¿vale? Pues le vamos a cambiar la edad, pero también el salario. ¿Vale? Si empieza siendo 40, le vamos a poner aquí 50. A ver, bueno, perdón, que es salary. Set salary. Y entonces luego, cuando se haga aquí otro update, se lo voy a cambiar también, en vez de 60 se lo voy a poner a 70. Y aquí se lo voy a cambiar otra vez a 80. O sea, voy cambiando el salario, ¿no? Y voy a ejecutar esto y verificamos a ver si es capaz de hacer auditoría solo de ese atributo. Entonces, digamos que la auditoría se podría aplicar a varios niveles, pero bueno, vamos a verificar que funcione. Como digo, siempre hay que intentar hacer con un test lo que sea que necesitemos, porque si no, o sea, podemos pensar que está bien, pero hasta que no lo probamos con un test, por mucho que la documentación venga una cosa o venga otra, a lo mejor siempre es elaborarlo con un test. Otra cosa es que estemos haciendo programas con Java Standard Edition, que ahí pues tampoco hay mucho más que testear, porque al final es la sintaxis de Java, ¿no? Pero cuando estamos trabajando con frameworks como Spring, Hibernate, cosas ya un poco avanzadas, siempre conviene hacer testing, aunque sea de lo más básico, por asegurarte de que realmente está funcionando como piensas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mirar por aquí que tenemos el projects AOD y miramos qué es lo que está pasando. Y en el projects AOD se está registrando únicamente el salario, que es la propiedad que le puse. O sea, no se estaría registrando la edad, ni el tema de los coches, ni nada. Aquí si vemos las tablas de coches y tal, es porque habría que borrar el esquema y volver a generarlo, que se quedan ahí de antes y no se borran. Entonces habría que crearlo otra vez, poner ob /Hibernate, darle a aplicar
Y ahora volver a ejecutar el test y verificamos qué es lo que hace, ¿no? O sea, ejecutamos por aquí esto. Vale, ahí está, dale, aquí te pego, genera todo. Bien, vamos a mirar la base de datos, a ver qué ha hecho, refrescamos. Vemos aquí las tablas y vemos que ya no salen todas esas tablas, ¿no? Aún así, sí que te genera aquí, pues, por ejemplo, lo de OB Projects, está de Directions, ¿vale? Si está generando aquí, pues, como un audit, ¿vale? Porque como son clases que, o sea, son entidades, pues es como que lleva una especie de cuenta de auditoría para esas, pero bueno, habría que hacer la prueba o modificar eso y ver si realmente se está cambiando algo, ¿no? Por ejemplo, el cars out, aquí sí que se están guardando. Ah, bueno, pero es porque tengo el audit puesto en todas. Es que no lo he cambiado. Tengo el audit puesto en todas ahora, de antes. Entonces tendría que comentarlo de todas si quiero que no aparezcan estas tablas, ¿no? Pero lo importante es que lo hemos puesto en una sola entidad dentro de employees, ¿vale? Y entonces se nos está registrando solo una columna. O sea, lo hemos puesto solo en un atributo y vemos que efectivamente solo sale ese atributo. Por si es que solo queremos, hombre, si lo podemos poner a más de un atributo, ¿no? Si queremos 2, 3, 4, lo ponemos a esos 4 solo y ya está. Entonces tenemos esos varias opciones, ¿no? Entonces el audit se puede colocar a nivel de un atributo o a nivel de diferentes entidades. Eso ya es como nosotros queramos y luego a mayores utilizar lo que hemos visto de los eventos, de, oye, pues cuando haga un guardado que ejecute un código en particular. O sea, que digamos que podemos ir combinando todo lo que vamos aprendiendo de todo, o sea, las propias queries nativas, las queries nombradas, el criteria, todo eso de los eventos, ahora lo de la auditoría, o sea, todo eso se puede combinar en una misma aplicación. Incluso habría más cosas, ¿no? El tema de las claves compuestas con embedded, o sea, una notación ahí especial, o campos transient, o sea, campos que a lo mejor pues, no se vayan a guardar en base de datos, aplicar un where con una anotación directamente sobre un campo para que siempre venga ahí filtrado o ordenado. O sea, es que hay infinidad de cosas dentro de Hibernate, se pueden hacer un montón de operaciones. Y entonces la otra cosa o el otro tema que podríamos echar un vistazo, ¿vale? Que también es muy parecido a esto, serían los interceptores. Podríamos crear un interceptor, que este igual lo podemos hacer en un paquete aparte, que le voy a llamar custom o employee interceptor, employee porque estamos un poco trabajando con el employee. Entonces voy a poner employee interceptor, ¿vale? Y ese employee interceptor, entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, va a heredar de extends empty interceptor. Esto es una clase que viene aquí, que viene de Hibernate Core y que te dice, mira, esto es un interceptor, una clase que intercepta eventos, ¿no? Como lo de antes, solo que esta vez creándote una clase. En vez de un método con una anotación, pues te creas una clase con métodos. Y dice, esto sería utilizado como clase base, ¿vale? For Application Defined Custom Interceptors. Es decir, para crear tus propios interceptadores o interceptores, como queramos llamarlo. ¿Y qué es lo que hacemos desde aquí? Bueno, pues aquí podemos sobreescribir con generate. Vamos a hacer un override methods y tenemos todos estos, ¿no? OnDelete, OnFlashDirty, OnLoad, OnSave. Entonces tenemos como una serie de eventos en Hibernate. Entonces podemos hacer que para cada uno de estos se ejecute un código que nosotros queramos. Por ejemplo, onSave, pues hacer que, por ejemplo, se ejecute un código antes de que se llame al onSave verdadero. O sea, es como meter un código antes de que se ejecute esto, ¿no? O a lo mejor con un after transacting, antes de que empiece una transacción o termine una transacción, se puede customizar. Entonces, por ejemplo, hacemos un onSave y fijaros lo que ocurre, que pone en return super onSave, es decir, esto lo que va a llamar es al método onSave que está en la clase padre para que se haga el guardado, pero eso te permite a ti antes hacer algo. Antes de que se guarde la entidad, tú puedes hacer algo aquí. El problema es que esto afectaría a todos, ¿no? Entonces, tú lo que tendrías que hacer desde aquí es pues, un if en el que valores si este object entity es el que tú quieres. Tú digas, oye, si esta entidad es una instancia de la clase employee,
que eso lo podemos saber fácilmente con el modificador instance of, ¿vale? Instance of, pues podemos decir, oye, si esta entidad es una instancia de la clase employee, entonces voy a probar y decir, mira, vamos a poner guardando empleado. Entonces, de momento voy a poner un texto solo, ¿no? Pero sobre este entity podríamos cambiar lo que quisiéramos. O sea, podríamos cambiarle la fecha set created on o cualquier fecha de esas, ¿vale? Porque esto lo podríamos acceder así, ¿no? Si pongo entity y le hago un cast, a ver un segundo, le ponemos employee, entity, ponemos aquí otro paréntesis, pues esto ya sería como un empleado y tendríamos acceso a set salary, set car, set edit date, set register date, todo, ¿no? Desde aquí podríamos configurar o acceder a esos datos. Y bueno, tenemos más cosas como property names, types, o sea, habría varias cosas que se podría plantear modificar desde ahí. Entonces, la idea principal sería que, pues desde aquí podemos hacer operaciones, ¿no? O sea, vamos a poder interceptar algo y aplicarle pues lo que quisiéramos. ¿Vale? Incluso vamos a ver esa lista de property names. Imaginamos que aquí hacemos un set register date y le ponemos, vale, o vamos a poner, imaginemos que le cambiamos lo del mere y se lo ponemos a true. ¿Vale? Y si le pondríamos, o alguna otra cosa que podamos identificar luego fácilmente. Set, vamos a poner sobre la fecha, o sea, sobre el atributo last name, por ejemplo, le vamos a agregar, o se lo vamos a cambiar, ¿vale? Vamos a poner editado, ya está. Editado desde interceptor, para que sepamos que eso fue modificado desde un interceptor. Más cosas que podemos hacer aquí, pues plantear a lo mejor hacer un bucle for normal de toda la vida, en el que iterásemos sobre int i igual a 0, sobre ese property names para ver qué es lo que nos devuelve, ¿no? Entonces desde aquí podríamos decir, oye, mientras i sea menor que ese property names.length, pues vamos a intentar extraer esas property names e imprimirlas con un system.println y ver qué propiedades son las que hay, ¿no? Property names y... ¿Vale? Guardando empleado. Ah, ojo. Bueno, esto si queremos hacerlo solo sobre el empleado. Si queremos que se haga sobre fuera, claro. Le hemos puesto este if porque esto se va a ejecutar siempre, para todos. Para company, para project, para car. Entonces, claro, si queremos hacer cosas exclusivas de empleado, pues tiene que hacerse así, ¿no? Comprobando que realmente sea un employee. Y ahora, ¿cómo se pone en marcha este interceptor? ¿O cómo hacemos que funcione el interceptor? Bueno, pues la idea sería que en la clase útil que tenemos de Hibernate Util, ¿vale? Nosotros estamos registrando por aquí este Session Factory Builder. Entonces aquí habría que añadir un Apply Interceptor. Ahí. Que sería el interceptor que hemos creado, vamos, que hemos hecho ahora, ¿no? El Employee Interceptor. Es decir, tenemos que agregar, voy a intentar marcarlo ahí con un color, a ver si me deja. Esto. A lo que ya teníamos de antes, le agregamos el Apply Interceptor y bueno, se podría valorar venir aquí y seguir aplicando otros interceptores si es que hemos creado más de uno. Pues imaginemos que hemos creado varios interceptores, uno para cada cosa, pues se podrían añadir ahí todos los que quisiéramos. Y entonces, ¿qué es lo que hace eso? Pues lo que hace, claro, esto afectaría a todo el Session Factory, que quiere decir que cada vez que creamos una sesión, pues esos interceptores están funcionando, ¿vale? Lo digo porque se podría hacer que esos interceptores se aplicaran solo a un objeto Session Factory determinado y no a toda la aplicación. O sea, que se hiciera, dependiendo de cómo configuremos esto, pues podemos hacer que unas veces se cree la sesión con el interceptor y otras veces sin ello, sin el interceptor. Entonces, bueno, lo normal es que si creamos un interceptor es para que esté ahí siempre, pero podría llegar a ser el caso de que queramos que en algunos casos esté y otros no. Entonces, eso ya tendríamos que programarlo nosotros desde aquí, de alguna manera, pues
ofrecer métodos que permitan obtener un session factory con interceptor o un session factory sin interceptor o ver cómo lo haríamos, ¿no? Entonces ahí se estaría agregando ese interceptor. Y ahora ya, una vez añadido, esto ya va solo. O sea, ahora ya cada vez que hagamos una operación de guardado, se debería ejecutar ese código que hemos programado aquí. Esto. Y desde aquí podríamos cambiar las cosas o hacer lo que quisiéramos. Y esto llama al método save. ¿Vale? Entonces, ¿cómo lo probamos? Pues con el mismo test que teníamos de antes de create employee, lo ejecutamos. ¿Y qué deberíamos ver? Pues en la consola deberíamos ver este guardando empleado. Y en el last name debería aparecer esto. ¿Vale? Pero bueno, hay que comprobarlo, hay que verificarlo. Entonces vamos a verificar aquí si salen esos datos. Vamos mirando por aquí, pre-update. A ver si lo he enganchado, ¿no? Que igual no lo he enganchado. Esto es pre-update, por lo tanto son actualizaciones esto. Bueno, es que tenemos un montón de cosas ahora, ¿no? Ojo porque aquí viene la historia, ¿no? Dice, guardando empleado. O sea, mirad lo que está ocurriendo porque aquí primero se está ejecutando el prepersist, que fue el que hemos creado nosotros con la anotación de prepersist, y luego se está ejecutando el interceptor. Y el interceptor te dice, oye, guardando empleado. Y aquí te imprime todas las property names que tienes accesibles desde ahí. Y luego ya pues hace la inserción. O sea que digamos que es como que tienes varias fases en las que puedes ejecutar código, ¿no? Lo puedes hacer con un prepersist, lo puedes hacer con un interceptor, puedes hacer las auditorías también, o sea, se pueden hacer un montón de cosas, pues como estamos viendo, que ayuden a, bueno, pues a añadir como más fases, ¿no? A nuestra aplicación o más comprobaciones. Entonces, normalmente para aplicaciones pequeñitas, pues todo esto no nos hace falta, ¿no? El tener una gestión de eventos ahí exhaustiva, ¿no? La de que si se produce un guardado, pues se guarden aquí estas cosas primero, o se cambie esto, se haga lo otro. Pues normalmente pues no nos va a hacer falta, pero en aplicaciones que obviamente van creciendo y tienen muchas clases y se tienen que valorar muchas cosas y tal, no solo guardar información, sino generar auditorías, verificar cosas antes de guardar o después de guardar, pues sí que es interesante, ¿no? Y si miramos la base de datos y verificamos la tabla employees, vemos a nivel de, a ver, last name. Está mirando por aquí el last name a ver si lo había cambiado. Pero me parece que no, ¿no? A ver. No, aquí se mantiene ese last name. Entonces puede ser que no lo esté cambiando, ¿no? O sea, aquí pone guardando empleado. Y aquí no sé si bueno, le hemos hecho un set last name. O sea, que a priori sí que debería de plantear o guardarlo, ¿no? O sea, desde aquí podríamos decir que eso debería de actualizarse. O sea, debería de cambiar o la fecha o lo que sea que necesitase, ¿no? Lo que pasa es que creo que no la está pillando. No sé si es que luego... Ah, bueno, porque luego lo editamos, claro. Es que el problema está en que como luego lo editamos, pues también eso puede estar afectando. Entonces, bueno, habría que verificar que no haya nada por ahí que nos esté pisando ese dato. ¿Vale? Entonces, la idea principal es que hemos visto... Bueno, eso se puede añadir por aquí, ¿no? En el README teníamos aquí varias cosas que habíamos ido añadiendo. Entonces aquí habíamos visto la anotación de one-to-one, la one-to-many, many-to-one y many-to-many. ¿Vale? Y luego, pues de cara a lo que hemos comentado hoy, ¿vale? Que era, bueno, las sesiones de hoy, ¿no? Pues, ¿qué es lo que hemos visto? Sesiones 10, 11 y 12. Bueno, el número ya que nos haya tocado, ¿no? Que seamos sesiones 10, 11 y 12. Pues hemos hablado un poco por aquí, entonces, de queries. A nivel de consultas, es que hemos visto que se puede hacer de varias maneras, ¿vale? Tenemos las queries normales con SQL, tenemos las queries nativas, que esto sería con SQL, las name queries, que serían queries nombradas, y luego tenemos los propios métodos de Hibernate, que permiten pues, hacer o métodos de Hibernate, o bueno, también de métodos de Hibernate y de JPA, ¿no? Que algunos vienen del API de JPA, del Javax Persistence API.
pues vienen algunos métodos como find que permiten hacer una búsqueda. Pero bueno, también está luego el save, el persist, el delete o el remove. O sea, hay varios métodos por ahí, ¿no? Que esto no es HQL, estos son métodos que ejecutas tú que vienen del objeto session. Entonces, hemos visto ahí varios tipos de consultas. Ah, bueno, criteria también. Esto sería para todo el tema de, vamos a poner, consultas. ¿Vale? Y luego hemos visto de gestión de estados o eventos, sí, podremos llamarlo como eventos, ¿no? Gestión de eventos, por así decirlo, de los eventos de operaciones que ocurren en Hibernate, ¿no? Pues entonces hemos ido comentando que se pueden llegar a utilizar esos lifecycle callbacks, events, ¿vale? Lo del pre-persist, pre-update, pre-remove y luego post-persist, etcétera, ¿no? Bueno, aquí me ha metido ahí varios puntos. Esos los hemos comentado, luego hemos comentado la de audit, o sea que esto se puede auditar a nivel de clase, también de atributo, o sea, puede aplicar tanto a nivel de clase como a nivel de atributo, lo cual pues es interesante para auditar solo un atributo en particular. Y luego hemos comentado que tenemos interceptores, ¿no? Que esto sería heredando de una clase en particular y luego registrándolo en lo que sería nuestra clase util, que era donde se configuraba Hibernate, pues había que añadir ahí los interceptores que generásemos. Esa es un poco la mecánica, ¿no? A nivel de eventos, de qué cosas se pueden gestionar a nivel de eventos. Bueno, luego hay más cosas, ¿no? Que es que aquí en el util, pues tú al final estás creando un Standard Service Registry, o sea, estás creando un service, a ver si nos pone algo por aquí, de Standard Service, ¿vale? A ver si dice algo, Standard Service, Service Registry. Entonces, al final estas clases permiten registrar servicios que permiten que tú añadas pues, más funcionalidades y más cosas, aparte de, pues, por ejemplo, para controlar la conexión o para controlar un framework de caché o para controlar las transacciones o sea, cosas relacionadas obviamente con base de datos, ¿no? Entonces eso se podría llegar a hacer alguna configuración aquí, ¿no? En el Standard Registry Service o sea, pues aquí se podrían hacer más configuraciones. Pero bueno, lo normal es dejarlo así por defecto y luego a lo sumo aplicar interceptores y pues un poco lo que hemos estado comentando en estas últimas sesiones. Entonces ya poco a poco nos va quedando una aplicación con bastantes conceptos. Por ahí criteria, operaciones CRUD, consultas nombradas, consultas nativas, el tema de Embers, eventos, test sobre la propia entidad de varios ejemplos que hicimos y luego asociaciones. Entonces, digamos que esto sería como la base de cualquier proyecto que utilicemos hoy en día para Spring, Hibernate en general, todo lo que lleve Hibernate, pues todo lo que se está haciendo aquí se puede aplicar. Entonces iremos viendo poco a poco también cómo dentro de Spring Boot podemos acceder a la API Session de Hibernate para ejecutar cosas exclusivas de Hibernate. Se lo comentaremos también. Entonces, nada más, hasta aquí esta sesión en la que hemos estado comentando un poco diferentes aspectos ya un poco más avanzados, ¿no? Hemos profundizado un poco en consultas y hemos profundizado ahora con tema de, por así decirlo, pues eventos, ¿no? O operaciones que se ejecutan en Hibernate. Y luego pues habíamos visto ya asociaciones el otro día. Entonces sería cuestión de poco a poco ir agregando más conceptos hasta tener un recorrido ya bastante amplio de cómo funciona esta librería que, como digo, pues es bastante esencial. En cualquier proyecto que utilizamos hoy de Java, Hibernate, todo lo que lleve base de datos hoy en día, pues o se hace una de dos, con JDBC, que eso ya es bastante trabajo, porque tienes que mapear absolutamente todo y requiere ya de un trabajo de base de datos a más bajo nivel, de hacerlo todo con SQL nativo. Y lo más común es hacerlo con un framework como Hibernate, que ya pues tienes entidades, es un ORM, es un Object Relational Mapping. O sea, al final es una herramienta que se encarga de interactuar con la base de datos, ¿no? Que tú te centres en Java y sea ese framework quien traduzca y recupere de base de datos.
y así pues tú te centras en la lógica de negocio de la aplicación Java y no tienes que estar todo el día lidiando con operaciones comunes de acceso a base de datos, que eso está en todos los proyectos del mundo, ¿no? Entonces eso se supone que se encarga el framework de hacerlo y tú te encargas de tu lógica de negocio, que es, pues si estás implementando un e-commerce, pues la funcionalidad del e-commerce. O si estás implementando un sistema bancario, pues las transacciones bancarias, lo que sea, pero que estés enfocado en hacer la lógica de negocio de tu aplicación y no tener que estar lidiando constantemente con aspectos de base de datos, que al final eso es algo repetitivo para todos los proyectos. Hagas lo que hagas, pues siempre estás ahí con la base de datos. Entonces, si tienes una herramienta que te lo gestiona. Y luego esto se suele combinar también con frameworks como Liquibase, que bueno, lo podemos añadir aquí, migración de versiones. O vamos a poner migración de cambios de esquema en la base de datos. O sea, lo que sería una sincronización entre los modelos de Java y los esquemas de la base de datos. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Pues nosotros lo estamos haciendo con lo que habéis visto de Create, que se está borrando el esquema y generando otra vez. Pero eso en producción no lo haces, no te vas a cargar el esquema con todos los datos reales. Eso no lo puedes hacer. Puedes hacer un update de Hibernate, que eso lo que haría sería, cuando tú subes el código, pues los nuevos campos que hayas añadido se añaden a la base de datos. Pero eso puede derivar en problemas de que se te borre algo que no esperabas o algo no quede bien. Entonces, lo normal es utilizar ya algún framework como Liquibase o Flyway. Entonces, bueno, vamos a añadir las URLs. Espera que las vamos a abrir ahí en un segundo. Entonces sería Liquibase. Y eso ya, pues como, por así decirlo, para investigar, ¿no? Quien le guste un poco este tema, pues Liquibase. ¿Vale? Que este sería, pues, para llevar a cabo, sería como aplicar un Git a nivel de base de datos, por así decirlo. Que cada vez que tú metes cambios a nivel de columnas y tal, pues puedas versionarlo y en cualquier momento volver hacia atrás. Y si le has liado, pues puedas volver hacia atrás en cualquier momento. Entonces esto lo voy a poner por aquí. Liquibase sería uno y luego otro sería, decíamos, a ver, Flyway. Este otro. Ambos son muy utilizados. ¿Vale? De hecho, bueno, la popularidad de Flyway, pues se ve que está en auge, ¿no? Que cada año va a más. Entonces sí, se está utilizando mucho. Ambos son muy utilizados, ¿no? Y aplicarían pues a todas las bases de datos y tal. O sea que, bueno, son herramientas interesantes para explorar si estamos metidos especialmente en la parte backend y de base de datos con Java, pues son dos herramientas que conviene estudiar. Vale, pues hasta aquí esta sesión. Nos vemos ya en las siguientes, donde continuamos con más conceptos de Hibernate. Esto lo dejamos por aquí.